En una oportunidad simplemente me acusó ante mis papás de infiel y me dijo que no iba a seguir conmigo. Y yo me quedé ahí, pero seguí guardándome todo. Simplemente lo cree, lo piensa, pero no lo hice. Y me quedé ahí con mis papás. Pero ahí no acabó todo. ¿Él te acusó de infiel Sí, frente a tus papás? sí. Y tú decidiste guardar silencio. Yo lo único que dije fue que era mentira, simplemente eso. ¿No pensaste, Caro, que quizás era el momento para poder sacar a la luz el tremendo estrés en el que este tipo te tenía sometida? No podía, no quería, no había manera de soltar una palabra, de nada. ¿Tus papás hasta ese minuto entonces tampoco sospechaban nada? No, no, no. ¿Se calmaron las aguas, Caro, cuando se separan y tú vuelves donde tus papás? ¿Esa distancia generó cierto oxígeno en ti? No, nunca hubo momentos de calma. Me sentía más segura lejos de él. Me sentía un poco protegida en mi espacio, pero no quería, en el fondo no quería continuar la relación con él, pero la necesitaba por apariencia, solo por apariencia. Y porque sabía en el fondo que él no me iba a dejar tranquila nunca. Porque me seguía, me controlaba, conocía cada uno de mis pasos, sabía lo que hacía en el día. Él te seguía cuando estudiabas, cuando trabajabas, cuando estabas con los niños. Lo más seguro porque donde yo andaba, él después me decía dónde estaba. Sabía mis horarios. Yo en ese momento estaba haciendo mi práctica. Yo no sé cómo pude aguantar siquiera un mes en ese trámite porque era un permanente agobio lo que él me producía. Su sola presencia a mí me daba miedo. ¿Qué pasaba con el amor en aquel entonces, Carola? Ya no había nada. No había nada. Había una mezcla de rabia, de odio, de pena, de lástima, porque las cosas habían llegado hasta ese punto, habiendo empezado de una manera tan mágica para mí, tan como de cuentos de hadas, y que terminara en un cuento de terror, porque eso era para mí él, me inspiraba miedo. Tú has dicho, Carola, yo no creo en el príncipe azul, pero sí creía que había encontrado un hombre bueno. Sí, nunca he creído en los príncipes azules porque eso está solamente en los cuentos. Las personas no son 100% perfectas, pero sí son buenas. Y sé que hay personas, sé que hay hombres buenos. Y como dije esa vez, quizá yo creía haber encontrado uno por los detalles, el mismo hecho de querer reconocer un hijo que no es tuyo, ya te da muestra de ser una persona buena, que te quiere sin problema, sin inconveniente. Caro, él era un tipo, volviendo atrás, ¿no? Para entender esa primera etapa de la relación, él era un tipo respetuoso contigo, caballeroso, era una persona preocupada por ti, él cómo te fue enamorando, digamos. Hoy una vez me hicieron esa misma pregunta y la verdad es que en blanco,
porque no era un hombre ni galante, ni romántico, ni caballero, ni el típico chico que te enamora con poesía, con flores, con chocolates, qué sé yo. Era todo lo contrario. Pero había algo en él que me atraía mucho. Hasta los días de hoy trato de buscar qué era. Cuando tú me dices que no sentiste dolor alguno cuando él se abalanza sobre ti con el cuchillo, a esas alturas tú tenías conciencia de lo que te había hecho. Sí. Sí. Pero nuestro sistema tiene un sistema de alerta que Te bloquea. te bloquea el dolor. Y eso me pasó. No encuentro otra explicación. Porque si yo ahora voy y sin querer me pincho un dedo, me duele mucho. Claro. Pero si voy y lo hago y sé que me voy a pinchar el dedo, me duele menos. Entonces yo sabía que él me iba a atacar. Y a eso yo atribuyo que no sentí dolor. Yo imagino que tú estabas en un estado de shock total, digamos, con lo que había pasado. Cuando llegas al hospital, comienzan a pasar las horas. ¿En qué minuto tomas ya conciencia de lo que había sucedido? Siempre estuve consciente de lo que había pasado. No necesité llegar al hospital, no necesité despertar después de la cirugía para darme cuenta en qué estado estaba. Sabía que estaba ciega, sabía que no veía. Lo que no sabía era que no lo iba a poder volver a ver. Que en mi cabecita pasaba todo tipo de ideas. Cirugías, trasplantes, qué sé yo, todo lo que te puedas imaginar o fantasear en aquel momento para que te iba a dar la vista otra vez. Y nadie me decía nada. Me dormían, me despertaba, me dormían y así estuve harto. Y era desesperante despertarte y darte cuenta de que no estabas viendo. Y empezaban las crisis, que eran calmadas con sedantes. Hasta que conseguí la forma de que me hablaran de adulto a adulto y me dijeran, ¿no vas a volver a ver? Y me dijeron que tenía un daño en el nervio óptico y que eso era irreversible, aquí y en cualquier parte. ¿Qué pasó contigo ahí? A mí ahí ya se me terminó de morir la última ilusión que tenía de quizá alguna nueva tecnología, qué sé yo, que me devolviera la vista. Ahí se me acabó toda esperanza. Y ahí entré en una nueva crisis. Y de ahí empecé a ver las cosas de manera distinta. Ya había comprendido, ya me habían respondido lo que pedí, que yo misma pedí, que me dijeran. No quería esperar ni una semana, ni un mes, ni 2 meses, que el psiquiatra me encontrara apta para decirme que no iba a poder volver a ver nunca más. No, yo quería saberlo al tiro, enseguida. El trago amargo, pasarlo de una. Y de ahí pensar para adelante. Ya no voy a volver a ver. Por lo único que sufría era porque no iba a volver a ver a mis hijos. Era lo único que me desconsolaba y me desgarraba completa. Y vienen las palabras de que si no lo vas a ver con los ojos, pero lo vas a ver con el corazón, pero los vas a tocar, lo vas a oír. En ese momento no hay nada que te consuele. Pero nada, absolutamente nada que te haga pensar distinto y que te apacigue un poco la pena
de no volverle a ver la sonrisa, sus ojos, su cara, su pelo. No hay nada. Caro, mientras tú estabas enfrentando esta pesadilla, la policía fue en búsqueda de Juan después de este acto cobarde, canalla. ¿Qué pasó contigo? ¿Te enteras que él muere en manos de la policía en esta persecución, digamos? Sí, me entero. Quizás al día siguiente. Porque también así lo quise. Necesitaba saber todo y no quería rodeos. Y que me contara las cosas como eran. El testimonio de Carola Barría es el reflejo de lo que viven cientos de mujeres en nuestro país, en el mundo, que viven presas, víctimas, encarceladas en relaciones tortuosas, donde son golpeadas, donde son agredidas física y emocionalmente. Cuando escuchábamos las palabras de Carola, además, nos sorprendemos porque uno creería en la mala caricatura de la mujer violentada, que siempre lo fue. Que la persona que la quiso, nunca la quiso realmente y que siempre la violentó. Pero ella se sintió querida al comienzo. Sí. Este tipo reconoció a uno de sus hijos sin serlo. Y posteriormente comienzan a aparecer estas situaciones que terminan finalmente con Carola agredida, violentada, sin sus ojos. ¿Qué ves tú, Sergio, en ella? ¿Qué fortaleza ves en ella que la hace poder estar anoche en Mentiras Verdaderas, hablándole a todo un país y tratando de sacudir un poco la conciencia de los hombres primero y también dándole empoderamiento a las mujeres para que logren hablar de estos temas? ¿Qué ves en ella? Bueno, primero veo que ella tiene una fuerza a partir de sus hijos. Fíjate que en el relato donde más se quiebra ella es cuando habla: yo no voy a poder ver más a mis hijos. Porque es tan importante eso, cuando tú tienes un duelo, una pérdida, lo que más te complica no es el dolor que te generan, sino lo que te quitan, que te generaba felicidad. A ella le generaba felicidad ver a sus hijos, pero sigue luchando por ello. Sí. Ahora hay que entender que una persona que ha tenido bastantes elementos que uno puede indicar como que aún está en un estado de shock. Hay dificultades en el habla, es muy planita, en su expresión facial. Ella todavía necesita mucho para recuperarse, es algo demasiado fuerte. Ahora, lo que preguntaba respecto a por qué ocurre esto, por qué hay hombres que al principio son buenos y se vuelven en estos monstruos, lo que sucede es que ocurre una especie de ciclo de la violencia, que una socióloga planteó, que se llama Leonard Walker, que tú cuando tienes una persona al lado que es una persona violenta, no siempre es violenta. A rato se empieza a ponerse molesto, te agrede y luego te premia. Normalmente estas mujeres son golpeadas y premiadas, y después empiezan a relativizar esto, y empiezan a sentir que es normal. Claro. Entonces hay un periodo de luna de miel del que ellas se enamoran. Él va a cambiar, él ahora va a ser un hombre nuevo. Lo que pasa es que con el tiempo estos periodos son cada vez más rápidos, más cíclicos, entonces el hombre pasa más rápidamente de ser un tipo agresivo a ser este tipo bueno y de nuevo el tipo agresivo. Entonces las mujeres empiezan con el tiempo a disminuir su autoestima y pensar que es normal que les peguen. Cualquier mujer, cualquier ser humano podría llegar al punto en relativizar esto. Entonces no hay que considerar, no, ella es diferente por algo. He escuchado casos de todos los estratos sociales, de todos los niveles educacionales, y que pasa lo mismo. La violencia en la mujer es un hecho común hoy día. Muchas mujeres que nos están viendo lo han relativizado. Muchas mujeres no saben qué es violencia inclusive. O tratan de autoengañarse respecto a esto. El caso de Carola llamaba también la atención porque ella anoche contaba que su pareja tenía como atisbo de la realidad. La acusaba constantemente de que le era infiel, pero de repente como que le venía un chispazo de realidad. Le decía: yo sé que yo estoy enfermo, yo sé que necesito tratamiento, yo sé que tú no eres infiel. Sí, sí. Y ella eso como que la descansaba, pero pasaba una hora, pasaba un día y volvía al ataque nuevamente con sus ideas de maltratarla, de que él era infiel, de que no le era leal y sucesivamente. Ahora, ella toca un punto que volvemos al tema anterior, el tema de las apariencias. Ella en algún momento tiene que seguir estando con este hombre que la violentaba y tenía que de alguna manera aceptar este destino por un tema de apariencias, como reconoce. Sí, es que ahí pasa el fenómeno más interesante de todo. Las personas cuando están con una persona disfuncional tienden a tratar de ser la salvadora de él. Sí. Y tienden a pensar que el amor todo lo puede y empiezan a justificar con amor cosas que son injustificables. Querer cambiarlo. Entonces muchas veces ellas se dan cuenta que está mal, pero ellas creen que van a tener el poder
de poder cambiar a esta persona y se define a partir de esta persona. Lo más probable es que él esté enfermo. Muchas personas, por ejemplo, que tienen este tipo de conducta es por un abuso crónico del alcohol. Y después de un alcoholismo que lleva mucho tiempo empiezan a tener estas celopatías. No digo que sea el caso, pero normalmente uno ve, por ejemplo, ese escenario. patrón común. Entonces, estas salvadoras empiezan a negar a sus familias y se empiezan a deprimir porque toda la gente que le dice que están mal, la elimina. Dicen, no, 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 si realmente yo lo voy a salvar, él está mal, él está enfermo. Entonces, tampoco hay que relativizar esto de la enfermedad. Era una persona mala también, de una persona que pasaban cosas y ella tenía que retirarse, pero hay mujeres que no lo hacen. Hombres y mujeres, pero más comúnmente mujeres pasa. Y también, o sea, escuchando el testimonio desgarrador y valiente también de Carola, un poco remontándonos a lo que estábamos hablando hace poquito, qué increíble porque la sociedad actual hoy día tiene como una falta de congruencia en dos cosas. Uno, porque hoy día se nos exige a la mujer ser perfecta, por un lado, ¿verdad? La mujer trabajadora, la mujer que sea mamá, que sea buena amante, que sea buena dueña de casa. Pero por otro lado, yo veo, y lo escuchamos en su testimonio, que todavía existe ese machismo tan imperioso de que el hombre se sigue creyendo dueño de la mujer. Sí. Le exige por un lado, así como el hombre moderno, que las cumpla todas, pero por otro lado se sigue sintiendo el dueño. Y de hecho, o sea, todo esto, toda esta crueldad que escuchamos, tuvo que ver porque él se sentía su dueño, entonces se ponía celoso porque ella tenía otro hombre. Que no siguiera estudiando tampoco, quería que estuviera solo en la casa, para ella, para él. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué crees que le sacó los ojos? Simbólicamente, ¿qué crees que significa eso? Para que no vea a otro hombre, ¿no? Exactamente, los crímenes pasionales normalmente hombres y mujeres apuñalan la cara del otro porque dicen, este rostro nunca más va a ser de otro, es solo mío. Hay una sensación de apropiación tal que la persona hace esto para que sea inservible para otro. Que no le guste a nadie más. Sergio, que nadie se fije en eso. Una mujer o una persona puede identificar a un potencial hombre como este, sí, antes de que haga algo, antes de que se manifieste violentamente, antes de que se prenda el semáforo, se haga un incendio, sí, ¿se puede saber si una persona es potencialmente peligrosa? Por supuesto. Primero hay, por ejemplo, elementos obsesivos. Son personas que tratan de que sus amigos, la gente con la que sale, que no son ellos, empiezan a estigmatizarlo. Ah, esta amiga es mala, esta amiga es aquí, esta acá, una cualquiera. Atacan a la familia, empiezan a hacer excesivamente, pero todo lo justifican por amor. Yo hago esto porque te quiero demasiado. Claro. Segundo tema, abuso de sustancias, principalmente alcohol. Estos hombres muchas veces tienen un abuso de sustancia y eso hace que empiece su cabeza a razonar mal. Otra cosa que tú notas normalmente que son personas obsesivas. Entonces estas personas obsesivas no pueden permitirse cambios en respecto a su esquema de cómo deben ser ellas. Y otra cosa, normalmente estas personas han tenido situaciones disfuncionales en su vida antes, que de alguna manera ellas justifican la violencia y entran en estos estados de embriaguez mental, por decirlo de alguna forma, donde ellos cometen estos actos y después ellos se arrepienten. Hay momentos de lucidez, eso es lo complicado, que las mujeres por estos momentos de lucidez creen que pueden salvarlo y al principio son hombres encantadores muchas veces. Claro. De hecho se habla de algo que se llama la tríada oscura, que hay personas que tienen alto nivel de maquiavelismo, de psicoticismo, y son personas que normalmente son capaces de ponerse encima del otro, que tienden a ser estos psicópatas encantadores que al principio parecen ser buenas personas, que son camaleones sociales y que después se transforman en los monstruos que empiezan a utilizar al otro para sacar todas sus dificultades, todos sus conflictos internos. Fíjate que la historia de ella es tremendamente fuerte, es súper impactante y además tiene un componente que es sorpresivo. Este hombre que al principio se mostraba bueno, terminó siendo un monstruo, como tú describías, una especie de demonio. Ellos tenían una relación, entre comillas, normal, pero él reconoció un hijo de ella, dos hijos que no eran propios. Luego, él comienza con esta especie de celopatía, a partir de que ella estaba estudiando, de que tenía algún cierto tipo de amistad con otras personas, que es una situación completamente normal. El tipo se empieza a enfermar de esto y comienza a agredirla. Y el punto más terrible es aquella fatídica noche en el que él la toma, la violenta, le saca sus ojos y la lleva más encima a la casa de un hombre. Ahí este tipo mata a esta persona, mata a este hombre. Ella tenía a su hijo en sus brazos, a su guaguita en sus brazos. Mientras mataba a este hombre, él le dice, ¿este era tu amante? Y ella, para tratar de proteger a otras personas, le dice, sí, él es, con la intención de que la pesadilla acabara ahí. Claro. Pero eso no fue suficiente. Delante de ella le dispara. Y no contento con eso, la lleva a la casa del hermano de su cuñada. Ahí él vuelve a cometer lo mismo, Claudio. Él vuelve a matar a otra persona. Y ahí relata anoche, en Mentiras Verdaderas, que se siente particularmente afectada, mucho más afectada que sobre todo lo que ya está pasando, porque a él lo conocía. Entonces tenía un vínculo. Mata a un desconocido, mata a esta persona, Claudio, a la que ella conocía. Y luego se la lleva en Coyhaique con un frío tremendo y la abandona cerca de un hospital.
con su guagua en brazos. Ella, en esta ceguera y en esta continua violencia, en vez de caminar hacia el hospital, desorientada, parte en sentido opuesto. Se pierde y pasa la noche completa abrazando a su guaguita, tratando de protegerla, de cubrirla, de darle calor. Y cuando está en esto, pasa toda la noche, una mujer la descubre. Al descubrirla, la comienza a proteger, la comienza a cuidar, y ahí ella relata que empieza a sentir el dolor físico. Exacto. De los ojos. Claro. De los ojos. O sea, antes no sintió nada, porque todo su ser estaba abocado en proteger a su guagua. Es tremendo la fortaleza que una mujer puede tener de proteger a otro cuando ella ha sido particularmente atacada, brutalmente golpeada, y sin sus globos oculares, ella es solo capaz de entregarse a otro. Eso yo creo que solamente lo puede hacer una mujer. Sí, yo creo que un hombre se desmorona mucho antes. Por un hijo. Por un hijo. Esos actos de sacrificio ocurren, las personas efectivamente no sienten dolor, como ya decía en la nota, por efecto de distintas sustancias que ocurren en estas situaciones críticas. Las personas a veces con piernas fracturadas han llegado a lugares de asistencia, o como ella han pasado el dolor para proteger a alguien. Ahora hay otro problema. El problema es que es más fácil sanar esos globos oculares que sanar la herida interna. El trauma se vive durante muchos años. Estas personas quedan congeladas en el tiempo y reviven una y otra vez esos instantes fatídicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mismas sustancias que nos ayudan a superar el dolor físico, algunas veces modifican el cerebro y hacen de que las personas queden de por vida con estos recuerdos que no pueden sacar, porque el problema después no es lo que vivieron, es que no quieren volver a recordar y reexperimentar eso que vivieron en algún momento. Quieren salir adelante, quieren cerrar esa página, pero muchas veces el cerebro no lo permite. Y en ese sentido es tremendamente valiente lo que hace Carola Noche en Mentiras Verdaderas de compartir su testimonio. Ella cuenta que el caso de Nabila le llegó muy profundamente porque se sintió reflejada, y lo que ella hace anoche es precisamente contar su historia para que no hayan más Nabilas, para que no hayan más Carolas, para que pongan un fin antes de llegar a este extremo. A mí me impacta cómo una mujer pone su dolor físico, antepone todo con tal de salvar a su guagüita y llegar al hospital. Me impacta cómo ella cuenta y relata de alguna manera que la única esperanza que tenía era algún tipo de cirugía para poder volver a ver. Y cuando finalmente le dicen que esa cirugía, ese avance, eso no va a ver porque hay daño en el nervio óptico, ella se desmorona, pero por otro lado también sabe que tiene 3 hijos, y sabe que tiene que salir adelante, y sabe que tiene que pelearla, y sabe que no va a volver a verlos nunca más, pero tiene que hacerlo por ellos, tiene que levantarse nuevamente. Cuando en esos momentos yo me pongo en su caso, lo único que quiere es estar botado en una cama, o sea, que te paren en el mundo que te quiere bajar. Eso lo que hace que las personas salgan adelante. Plantea eso Víctor Frankl, un tipo que estuvo en los campos de concentración. El que tiene un motivo en la vida va a levantarse ante cualquier cosa. Ella tiene un objetivo para seguir viviendo, por eso se va a levantar. Y el mensaje que menciona la Juli es tan profundo, es tan importante para muchas mujeres que hoy ya nos están viendo, para muchas chiquillas que quizás están viviendo una situación parecida, que son agredidas, que se sienten presas, que se sienten dependientes física, emocional, sexualmente, incluso por apariencias, como la misma Carola. Por eso es tan importante que nosotros hoy día toquemos este tema. Ella anoche, valientemente, nos regaló su testimonio para que nosotros saquemos provecho de esto. Lo queremos compartir con ustedes luego de esta corta y breve tanda comercial. Regresamos. Estamos conociendo el caso de Carola Barría, que anoche estuvo en Mentiras Verdaderas, una mujer tremendamente valiente, una mujer que soportó maltratos y violencia de parte de su expareja, a tal punto que este tipo le llegó a sacar sus ojos y la dejó botada cerca de un hospital luego de asesinar a 2 personas que él eventualmente señalaba como los amantes de Carola. Finalmente ella solo atina a proteger a su pequeña guagüita que tenía en sus brazos y está toda la noche en intemperie hasta que la encuentran y la llevan al hospital, y es ahí donde ella recién siente el primer dolor físico respecto a esta terrible agresión que había hecho y realizado su expareja. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo parte esta historia de amor? ¿Hay señales que ella pudo leer a tiempo para que esto no hubiera terminado así? Fue lo que Carola contó anoche en Mentiras Verdaderas. Juan nunca había mostrado ningún tipo de conducta violenta hacia ti, ya sea verbal o físicamente. No, ninguna. No. Al comienzo, no, de ningún aspecto, ni físico,
ni verbal, ni se afloraron los celos, absolutamente nada. Entiendo que él estaba en aquel entonces cumpliendo una suerte de condena, ¿no? Él había sido acusado por tiempo atrás de una violación. Sí, pero en ese momento... ¿Qué pasaba con ese caso y tú no, esa situación no generó en ti desconfianza? ¿Cómo enfrentaron el tema como pareja? Al comienzo yo no lo sabía. Ya. Luego me lo comentó él. Él lo enfrentó directamente, digamos. Sí, ya. Sí, directamente me lo contó y en realidad creo que me contó todo, pero que la situación de él era visitas cada cierto tiempo por una psicóloga. Ajá. Y era ese tipo de condena. Yo no entendía mucho. Él iba a talleres, tenía que asistir, no podía faltar y tenía que siempre estar mencionando si se cambiaba de dirección y todo. Y lo cumplió al pie de la letra. Al cabo de... Cuando terminó la condena, él... Lo dejaron, por decir, tranquilo, ya no lo visitaban más. Terminó la condena. Perfecto. ¿Tú creías en su inocencia? Sí, claro. Claro que creía en él. Siempre creí en él. Caro, hasta ese minuto ustedes conformaban una familia con 2 hijos. ¿Y qué pasa en el momento en que él te propone que sean padres los dos? Que tengan un tercer hijo fruto de este amor, de esta relación. Cuando él me lo propone ya las cosas andaban mal. Y la verdad yo no quería. ¿Por qué las cosas andaban mal? Porque ya habíamos empezado con los problemas por los celos, por su machismo. Empezó a demostrar su machismo al poquito tiempo de estar viviendo juntos. Y el hecho de que te pidan, o sea, yo quiero que me des un hijo, pero bueno, tenemos uno, o sea, quizás no es de sangre, pero él lo tomó como hijo. El hecho ya te estaba pidiendo otro hijo, un hijo propio, era egoísta de su parte porque yo tenía proyectos. Yo quería terminar la universidad, no la quería terminar con otro bebé, que ya me había acostado con uno, y él me decía que quizás un bebé nos iba a cambiar la relación. Tú en esa época, Caro, ya estabas ahí estudiando y trabajando, además de ser mamá de 2 niños, ¿no? Sí. O sea, estaba ahí full pega, digamos. Sí, trabajaba de día y estudiaba en la noche. Y por ahí empezaron los problemas también. ¿Cómo recuerdas cuando has ido reconstruyendo este puzzle, esos primeros síntomas de machismo, de celos, de control? Pensé que los iba a poder doblegar, que quizás que no era algo tan serio ni tan grave, que si me decía que dejase el trabajo y me quedara en la casa, yo no iba a acceder a eso, que dejase la universidad. ¿Cuánta tarea nos deja Carola Barría? Nos deja con pegas pendientes, porque como sociedad estamos súper al debe. O sea, no se trata solamente de que los hombres reflexionemos sobre cómo miramos a las mujeres, de que las mujeres también sean, ojalá, capaces de hablar, de pedir auxilio, de pedir ayuda, sino que también en materia legislativa hay muchos vacíos respecto a este tema. Hay muchos vacíos, no solo porque el tema, cuando las agresiones ocurren entre los pololos, no se tratan con la seriedad y la gravedad legalmente que sí lo tiene. Por otra parte, hay muchas tareas pendientes en lo que pasa cuando las mujeres denuncian. O sea, no hemos podido lograr un sistema en el cual realmente se proteja a la víctima, claro, se proteja a la mujer. O sea,
pueden denunciar una, otra y otra vez, pero eso no hace que el agresor finalmente, por una orden de no acercarse, no vuelva a cobrar venganza, Vicky. Claro, lo hemos visto en hartos casos, en los casos también que hemos conocido durante este año de víctimas de femicidio, donde finalmente, por ejemplo, medidas como cautelares, como prohibición de acercamiento quedan en nada y finalmente las mujeres terminan sufriendo, incluso llegando a la muerte. A tomar nota de lo que está pasando en nuestro país. Carola Barría, la verdad es que si nos está escuchando, nos está sintonizando a esta hora, le mandamos un beso gigante, un abrazo y un aplauso gigante de parte de todo este equipo de Lola Chile. Tremenda mujer, tremendo testimonio y valiente.